Bueno, muy buenos días. Buenos días. Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana, en este hermoso día, en este hermoso amanecer, en este hermoso despertar. Le damos gracias al Señor por este nuevo día, hoy viernes. Le damos gracias al Padre Celestial porque podemos compartir las ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial a través de estos medios de comunicación. Estamos allí un grupo de hombres y mujeres transmitiendo, compartiendo las bendiciones de nuestro Padre Celestial, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Saludo pues a todas las personas que están allí conectadas, allí constantemente a través de este ministerio Unicristo. Saludo para el pastor Marcelo Parrella y su amada esposa, a todos los profetas, a todos los pastores, evangelistas, maestros, conferencistas que están allí pues sirviendo al Señor, transmitiendo pues por estos medios, por estos medios de comunicación que se han abierto pues para transmitir el evangelio del reino, el evangelio de Cristo. Saludo fortísimo, les saluda por aquí Nelson Cárdenas, ministro de la palabra por la gracia del Señor Jesucristo, desde aquí de Venezuela. Bueno, sin más que decir, vamos a compartir en esta hermosa mañana una palabra acerca, pues, vamos a hacer un poco de historia, un tema allí acerca de la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo. Es muy importante pues que tengamos allí, hablemos un poco sobre la iglesia primitiva. Bueno, ¿cómo fue la iglesia primitiva? Hoy en día la iglesia del Señor tiene más de 2000 años, pero es muy importante para todos los creyentes conocer la historia de esa gloriosa organización de Cristo y cuáles fueron sus inicios, así como los eventos principales que vivieron y su perseverancia en las cosas del Señor. La iglesia primitiva comenzó el día del Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Su comunidad vivió los primeros años. Su comunidad vivió los primeros años de la iglesia cristiana. Su historia se desarrolló desde la primera mitad del siglo I después de Cristo, aproximadamente en el siglo III después de Cristo. Bueno, el origen de la iglesia primitiva es ampliamente aceptado por los estudiosos, que la iglesia primitiva se originó el día del Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo. Podemos verlo allí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Lo relata allí el escritor de este libro, el médico Lucas, libro de los Hechos de los Apóstoles, la llegada del Espíritu Santo, el Pentecostés, el capítulo 2. Bueno, la Biblia muestra claramente que la historia de la redención fue planeada por Dios desde la eternidad. Esto significa que Dios dirigió sobrenaturalmente la historia para que se cumpliera su propósito. Entonces, en el momento oportuno, es decir, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, a Jesús. Vamos a ver allí Gálatas capítulo 4, el versículo 4. Mire cómo dice aquí la Escritura en Gálatas, la carta escrita por el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 4, el versículo 4, leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vemos allí claramente, se cumple su palabra, pues Él envió a su Hijo para salvar a la humanidad, para salvar al hombre. Pero por tanto la iglesia primitiva surgió entonces pues perfectamente en entorno, la iglesia primitiva surgió en entorno perfectamente preparado por Dios, pues preparada por Dios. Bueno, de hecho,
No habría ni habido un momento más adecuado para la iglesia primitiva que ese, en los siglos anteriores. Bueno, el mundo había avanzado hacia una unificación sin precedente. El imperio griego de Alejandro Magno estandarizó básicamente la lengua y la cultura. La filosofía griega influyó en muchos pueblos y el griego se extendió por toda la región, convirtiéndose en la lengua común de todos esos pueblos. Por eso cuando surgió el Imperio Romano, se aprovechó de esa unidad cultural idiomática para dar lugar a una realidad única, a diferencia de otros imperios. El Imperio Romano consiguió mantener la paz en todo su dominio de forma increíble. Hay que recordar que ese fue el imperio que duró 500 años. Bueno, el imperio estaba conectado por carreteras y facilitaban el comercio y la comunicación, y fue en ese entorno donde se empezó a predicar el evangelio. Fue en ese entorno donde se empezó a predicar el evangelio. Haciendo pues que la iglesia primitiva creciera rápidamente desde Jerusalén hasta las ciudades más lejanas del mundo, sea la greco-romana. La iglesia primitiva fue dirigida por los apóstoles de Jesús y por muchos hombres que Dios levantó. Estos hombres fueron especialmente elegidos por Dios para poner los cimientos de la iglesia. Podemos ver allí también en Efesios capítulo 2, el versículo 20. Vamos a ir confirmando lo que venimos compartiendo aquí acerca de la iglesia primitiva. Efesios capítulo 2, el versículo 20. Mire cómo dice aquí la escritura. Efesios 2, 20, leo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Apóstoles, hombres que Dios llamó allí para darle continuidad a la iglesia primitiva. Bueno, el libro de los Hechos recoge una parte importante de la historia de la iglesia primitiva. Muestra de forma sobresaliente la labor de algunos apóstoles en la dirección de la iglesia. La labor del apóstol Pedro, por ejemplo, recibe gran énfasis en la primera mitad del libro de los Hechos sobre la iglesia de Jerusalén. Junto a Pedro, el apóstol Juan fue otro líder destacado de la iglesia primitiva y también uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Podemos ver allí Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Vamos a leer aquí la carta de los Gálatas. Estamos confirmando lo que estamos compartiendo aquí. Gálatas 2:20. Gálatas 2:9. Dice así la escritura. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo fue a llevarle el evangelio a los gentiles y los demás apóstoles allí a los de la circuncisión. Hacia el final de su vida, bueno, también tuvo cierta participación en la iglesia de Éfeso, el apóstol pues Pedro. Además de los apóstoles, otros nombres influyentes que fueron también muy activos en la iglesia primitiva. Bueno, entre ellos Esteban, Felipe, Santiago, Judas, Bernabé, Silas, Marcos, Lucas, Timoteo, Titos, Apolos, etc. Estos hombres. Bueno, los miembros de la iglesia primitiva, sin duda la mayoría de los miembros de la iglesia primitiva eran gente sencilla, como campesinos y pescadores, pero también habían miembros de otras clases sociales. A la luz de los textos pues del Nuevo Testamento, sabemos que entre los miembros de la iglesia primitiva habían judíos gentiles también allí, hay que recordar. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, soldados, amos, esclavos.
Vemos allí la carta de Tito. Vamos a ver qué nos dice Tito capítulo 2, el versículo 1 y 10. Vamos a ver qué nos dice Tito aquí. Tito capítulo 2, el versículo 1 y 10. Leo en el nombre del Señor, capítulo 2. Dice así: enseñanza de la sana doctrina. Pero tú hablas de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos de la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la sana doctrina de nuestro Salvador. El apóstol Pablo dándole unas recomendaciones aquí a Tito. Muy importante tomar en cuenta esta palabra maravillosa allí. Importante tomarla en cuenta. Bueno, esto demuestra el conjunto de miembros de la iglesia primitiva. Era una prueba de que la gracia de Dios se manifestaba, trayendo la salvación a toda clase de personas. Podemos ver allí también Tito 2.11. En un punto, Tito 2.11, pueden tomar nota allí. Bueno, un punto importante sobre el momento, sobre la membresía de la iglesia primitiva. Esto es interesante también saberlo, porque en la época de la iglesia primitiva había mucha discriminación había en ese tiempo hacia las mujeres, en el judaísmo. Por ejemplo, las mujeres no podían ser enseñadas por los rabinos, ni podían ser contadas en el curul de la sinagoga de ese tiempo. Pero sabemos que bíblicamente los hombres y las mujeres son iguales ante el Señor. Ambos han sido creados a imagen y semejanza de Dios y gozan de las mismas bendiciones de salvación en Cristo. Podemos verlo allí en Génesis capítulo 1, el versículo 26 y 27, en Gálatas capítulo 3, el versículo 28, y Tito capítulo 3, el versículo 1, para que puedan tomar nota allí y puedan confirmar lo que estamos compartiendo en esta hermosa mañana. ¿Cómo se organizó la iglesia primitiva? Bueno, la iglesia primitiva tenía una jerarquía simple. Habían personas que enseñaban, los apóstoles y ancianos y otros que aprendían, pero además habían hombres de Dios como profetas, como evangelistas, como pastores, como maestros. Todas estas personas tenían en común que habían sido facultadas por el Espíritu Santo de Dios de una manera especial para servir a la iglesia de Cristo. La iglesia primitiva estaba dispersa por todo el Imperio Romano en diferentes localidades. Estas localidades eran gobernadas por los ancianos, por los obispos, o sea, por pastores. Cuando estamos hablando de aquí de obispos o ancianos, se está refiriendo a los pastores que pastoreaban y enseñaban a la iglesia a través de la palabra de Dios. También habían diáconos en las comunidades locales que se ocupaban de otros asuntos importantes de la comunidad, como la asistencia a los necesitados. En la época de la iglesia primitiva no habían templos para la comunidad cristiana. Se reunían, de hecho, era común reunirse en las casas de los hermanos y allí tener las reuniones de la iglesia. Por ejemplo, la casa de María, la madre de Juan Marcos, era un lugar de reunión de la iglesia de Jerusalén. Otro ejemplo es la casa de Filemón, que sirvió de lugar de reunión para la iglesia de Colosa. Allí podemos verlo en Filipenses capítulo 1, el versículo 2. Las plazas y sinagogas repartidas por todo el Imperio Romano. Bueno, a menudo servían también
como lugares para la predicación del Evangelio. Podemos ver allí 1 Corintios capítulo 14, el versículo 23 al 26, pueden leer allí. También 1 Corintios capítulo 10, del 16-17, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 42, Hechos capítulo 20, el versículo 7, Hechos capítulo 4, el versículo 24 al 31, Hechos capítulo 12, el versículo 5, Primera de Tesalonicenses, también allí 5:27, Colosenses 4:16, Hechos capítulo 15, el versículo 21, 30 y 31, capítulo 15 de Hechos, el versículo 21, el versículo 30 y 31. Bueno, la iglesia primitiva era una iglesia también hospitalaria. La iglesia primitiva era una iglesia muy hospitalaria, una iglesia misionera, una iglesia ferviente, unida, que perseveraban en la oración, una iglesia centrada pues en la defensa del Evangelio, una iglesia que no retrocedía ante la oposición y las amenazas. Pero la iglesia primitiva también tenía sus problemas. La iglesia primitiva fue duramente atacada por las herejías difundidas por los falsos maestros, y a veces sus comunidades acabaron pues dando cobijo a esas personas, pues, a esos falsos maestros. En algunas comunidades habían problemas doctrinales, problemas éticos, casos de división, casos de inmoralidad. De hecho, las 7 iglesias del Apocalipsis muestran claramente algunos de esos problemas a los que se enfrentaba la iglesia primitiva. La iglesia de Asia, pues, la Asia Menor. Solo 2 no son reprendidas pues por el Señor Jesús, habla allí el apóstol Juan en Apocalipsis. Solo 2 no fueron reprendidas por el Señor Jesús. A pesar de todos los problemas, la iglesia primitiva prevalecía y fue la primera base misionera. Fue la primera base misionera de la iglesia primitiva allí, y se internacionalizó. Internacionalizó la predicación del Evangelio. Bueno, un grupo inicial de más de un centenar de personas en Jerusalén en el siglo I se convirtió en una incontable multitud, dedicada a hacer que el nombre de Cristo fuera glorificado. Bueno, esto demuestra que en la realidad de la iglesia no descansa, la realidad de la iglesia aún no descansa en las capacidades humanas. La principal cualidad de la iglesia radica en que se ha logrado, por la gracia de Dios, se ha logrado todo, pues lo que se ha venido, la predicación del Evangelio, pues, ha sido por la gracia de Dios. Bueno, la iglesia pertenece al Señor y Él es quien conserva a su pueblo firme hasta el final. Pues 1 Corintios podemos ver allí, capítulo 1, el versículo 8. Así fue como la iglesia primitiva, así es con la iglesia actual, pues. Y así seguirá siendo hasta el día en que Cristo venga por su gloriosa iglesia, pues. Ahí podemos ver allí esta palabra para que nosotros nos reflejemos y nos remontemos un poco y hagamos un poco de historia y recordemos un poco cómo es la iglesia primitiva del primer siglo, la iglesia primitiva, y haciendo una comparación con la iglesia del siglo XXI. Se parecerá un poco la iglesia del Señor de este tiempo a la iglesia de ese tiempo. Dejo esa tarea allí, dejo esa reflexión para cada uno de mis hermanos, para cada una de mis hermanas, para que nosotros nos veamos allí en ese espejo. Pero vemos lo maravilloso, lo poderoso, lo que se ha venido construyendo aproximadamente 2000 años que tiene la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, el trabajo que se ha venido haciendo, la predicación del Evangelio, y aún seguimos nosotros predicando el Evangelio, aún seguimos nosotros enseñando la palabra, aún seguimos nosotros anunciando que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo es poderoso. Cristo está allí todavía presente. Cristo está allí aún esperando después de que los hombres y las mujeres procedan pues al arrepentimiento, porque Él es paciente para con todo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento, que todas las personas puedan acercarse a Él
porque Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios poderoso. Y bueno, y ha levantado en estos tiempos a hombres y a mujeres que estamos allí al pie de la batalla, allí sirviendo al Señor siempre, anunciando estas verdades de Cristo, estas verdades del Evangelio. Porque el Evangelio, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, el versículo 16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Evangelio es justicia, el Evangelio es paz, el Evangelio es amor, el Evangelio es misericordia, el Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. El Evangelio es salvación, el Evangelio es misericordia, el Evangelio es fe. Por eso que el apóstol Pablo dice: justificado pues por la fe, Romanos capítulo 5, el versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos paz, porque Él nos justificó, Él nos hizo justos, Él nos lavó con su preciosa sangre, con su poderosa sangre, y aún está allí todavía Cristo. Cristo se sigue predicando el Evangelio, y Dios permitió que se abrieran estas ventanas comunicacionales para nosotros poder transmitir el Evangelio de esperanza, el Evangelio de la fe, el Evangelio de la libertad en Cristo Jesús. En Cristo hay libertad, no hay atadura, no hay opresión. En el Evangelio hay libertad, en el Evangelio puedes recibir salud, en Cristo puedes ser libre, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cristo es la verdad. Bueno, allí podemos ver, amados hermanos, amadas hermanas, amigos y amigas que nos siguen a través de este ministerio Unicristo, esta palabra allí acerca de la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo. Podemos reflejarnos allí, podemos remontarnos y corregir lo que necesitamos corregir, a ver si logramos, el pueblo del Señor de estos tiempos, la iglesia del Señor en estos tiempos, parecerse a la iglesia primitiva, que tenían todas las cosas en común, compartían el pan, las oraciones, y el mismo Señor añadía los que iban a ser salvos. El mismo Señor se encargaba, y dice que tenían el favor del pueblo. Los que tenían propiedades, los que tenían bienes, vendían esos bienes. No era que los apóstoles le exigían, no, ellos mismos voluntariamente lo hacían y se lo entregaban a los apóstoles y ayudaban a los necesitados. Y no había allí ningún necesitado, no había allí ninguno que estuviera pasando alguna necesidad, sino que todas esas necesidades eran suplidas. Y el mismo Señor añadía a las personas allí, se convertían a Cristo, recibían la palabra, recibían la salvación. Dios haciendo cosas extraordinarias, milagros, sanidades, libertando a personas. Muchas personas recibieron la palabra, y hasta el día de hoy, que todavía aún seguimos predicando el Evangelio. Bueno, amados hermanos, ha sido un placer haber compartido con la audiencia, con este maravilloso ministerio internacional Unicristo. Bendiciones de lo alto, saludos para todas mis hermanas, para todos mis hermanos, un abrazo fortísimo a nuestro amado pastor Marcelo Parrella, desde allá de Brasil. Bueno, saludo por aquí, Nelson Cárdenas, ministro de la palabra por la gracia del Señor, desde aquí de Venezuela. Un placer, bendiciones de lo alto, bendiciones, feliz día, viernes, bendiciones del cielo, nuestro Padre eterno.